Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Estimados amigos, continuamos con su formación profesional en la licenciatura en Derecho. Con esta serie de resúmenes ejecutivos, vamos a iniciar el bloque Derecho Penal con la asignatura Teoría del Delito. Esta es la primera unidad de nuestra asignatura, a la cual vamos a intitular Introducción al Derecho Penal. Iniciamos. Mediante el derecho penal, el Estado castiga, el Estado reprime conductas que son contrarias a lo que establece la norma, a lo que establece el tipo penal. Bajo este supuesto, garantiza el cumplimiento y la tutela de bienes jurídicos protegidos. Y además es una norma que impera un control social. Bien, entonces, bajo esa tutela, el Estado va a castigar conductas que vulneren el bien jurídico tutelado. El Estado garantiza la protección del bien jurídico tutelado, como puede ser la vida, el patrimonio, la libertad, seguridad, la libertad sexual, etcétera, etcétera. Muy bien. Bienes jurídicos de gran relevancia. Y bajo este supuesto, lo que busca el Estado es un control social. Lo que busca el Estado es que se mantenga el orden, que se mantenga lo que se denomina el bien común. Muy bien. Por otra parte, Zaffaroni nos dice que a través del derecho penal se realiza una interpretación de las leyes penales. En este supuesto, interpretamos normas sustantivas y también normas adjetivas. Las normas sustantivas en materia penal normalmente regulan los tipos penales, que son conductas que se encuentran prohibidas por el legislador, y las normas adjetivas hacen alusión al procedimiento penal. Muy bien. Ok. Entonces realizamos interpretación de las leyes penales. A través de esta interpretación de las normas sustantivas, de las normas adjetivas, los jueces toman decisiones sobre conductas que vulneran los bienes jurídicos tutelados. El poder punitivo del Estado implica el impulso del Estado constitucional de derecho. De esta manera, se garantiza la tutela, se garantiza la protección del bien jurídico tutelado por la norma. A lo largo de toda esta asignatura, vamos a buscar, vamos a considerar que manteniendo el orden, sancionando, castigando conductas que son contrarias a derecho, mantenemos un orden social y de esta manera los presupuestos básicos y fundamentales del Estado se van a cumplir. La evolución del derecho penal la podemos consagrar en las siguientes escuelas. Vamos a analizar cada uno de estos puntos. Empezamos con la etapa de la venganza privada. A esta etapa también se le llama como venganza de la sangre o época bárbara, cuando se causaba una afectación a un bien jurídico tutelado,
Lo que normalmente encontramos acá es hacer justicia por mano propia. Y entonces en ese supuesto voy a causar una afectación, voy a tomar la justicia y en ese supuesto te causo el daño que me has causado. Y al no tener límites, e inclusive se abusaba de esa venganza, se lesionaba en mayor severidad el bien jurídico tutelado por la norma. Esta época de venganza de sangre y época bárbara es una época en donde la norma no se vacía a valer, en donde imperaba la ley del más fuerte. Por otra parte, tenemos otra etapa que es la etapa de la venganza divina. El derecho de castigar proviene de Dios. En este supuesto, cuando nosotros no respetamos la norma, estamos cometiendo una ofensa al Ser Supremo, a Dios. Bajo esta modalidad, nos vamos a encontrar, estimados amigos, con un tema muy importante. El tema de que muchos de los castigos que se establecían eran por ir en contra de la norma divina. Y el castigo era el pecado, era la penitencia. Por ahí del siglo XIII se crea un tribunal de la Santa Inquisición que tuvo una gran repercusión en las colonias que fueron conquistadas por países europeos. En particular, España trasladó la institución de la Santa Inquisición a nuestro país. Tribunales de fe, tribunales que castigaban conductas contrarias al dogma cristiano. Entonces, la potestad de castigar implicaba que se había ofendido a Dios. Por otra parte, tenemos nosotros la venganza pública. Con la creación de los estados, nación, con la creación del Estado y de las instituciones, vamos a hacer una clasificación de delitos públicos y delitos privados. Hay un interés del Estado de sancionar, hay un interés del Estado de aplicar penas, hay un interés del Estado de reprimir conductas contrarias a la ley. Bajo este supuesto, mantener un orden social. Para mantener este orden social, muchas veces nos encontrábamos con castigos ejemplares. En plazas públicas se castigaba a la persona que había cometido el delito y de esta manera daban una lección al pueblo de cómo no debían conducirse. Bajo este modelo, nos encontramos que el Estado es el interesado, es quien tiene un propósito de perseguir conductas tipificadas como delitos. Bueno, vamos a continuar y ahora después de pasar una venganza pública en la cual el Estado castiga, el Estado reprime, nos encontramos con un periodo llamado periodo humanitario. En este periodo tenemos algunos expositores como Cesare Beccaria que critica la severidad de los abusos de la ley penal, los castigos desproporcionados, las sanciones crueles. Entonces, Cesare Beccaria va en contra de la pena capital, va en contra de la tortura como sanción. En este periodo humanitario nos vamos a encontrar con el tema de la aplicación de la ley. Nos vamos a encontrar con el estudio del delincuente. Nos vamos a encontrar con el tema de la proporcionalidad de la norma.
Continuamos y avanzamos en otro periodo llamado periodo científico, en la cual surge un principio llamado nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Bajo ese supuesto encontramos un tema de positivismo. No hay delito si este no se encuentra contemplado en la norma con antelación al hecho. No hay pena si ésta no se encuentra debidamente establecida dentro de un precepto legal. Esta es la postura del positivismo y esta es la postura de algunos pensadores como Emmanuel Kant en relación al delito. Muy bien. Continuando con la evolución científica de el derecho penal, nos encontramos con otro tema muy importante y ahora vamos a abarcar la denominada escuela clásica. Esta escuela defiende el tema de la igualdad. Todos los hombres hemos sido creados iguales, con igualdad de derechos, con igualdad de obligaciones. Esta escuela también defiende lo que se conoce como el libre albedrío. En ese supuesto, vamos a encontrar que el ser humano tiene la potestad de actuar y tomar decisiones entre el bien y el mal. Es una potestad que el ser humano toma dentro de este principio de autonomía. También vamos a verificar otro tema muy importante dentro de la escuela clásica cuando se hace alusión al delito. El delito señalando como una conducta humana. Empezamos como una conducta humana que puede ser de acción, hacer, omisión, no hacer, y que esa conducta es típica, antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Conducta humana de acción o de omisión típica, ¿sí? La conducta que encuadra con el tipo penal, antijurídica por ser contraria a derecho, culpable, juicio de reproche por la intención o no intención que tuvo el sujeto activo. A la intención le llamamos dolo, a la no intención le llamamos culpa, y la punibilidad es el castigo, es la sanción que tiene la conducta como consecuencia de ir en contra del orden jurídico. Muy bien. Continuando con nuestra exposición, nos vamos a encontrar, estimados amigos, con la escuela positiva. La escuela positiva, que nace a partir de Frank von Liszt, apoya un concepto llamado la acción como un fenómeno causal, natural y punto de partida del delito. Para que sea sancionada una conducta, esta conducta debe de materializarse y producir un cambio en el mundo exterior. Bajo este supuesto, estimados amigos, nos vamos a encontrar que la conducta puede ser de acción, movimiento muscular que se exterioriza, o puede ser de omisión, un no hacer que trae como consecuencia la lesión de un bien jurídico tutelado. Bien, continuamos con la evolución de las escuelas del derecho penal y ahora analizamos la escuela finalista. Dentro del finalismo vamos a hablar del elemento de la conciencia.
la finalidad que tiene la persona que lesiona el bien jurídico tutelado. Y desde este punto, por supuesto, vamos a hacer referencia al elemento de la culpabilidad como juicio de reproche. Y en este elemento de la culpabilidad, vamos a analizar si la conducta se hizo con intención de lesionar el bien jurídico tutelado o se hizo por una falta de pericia, falta de precaución, falta de cuidado y se lesiona el bien jurídico tutelado. Hablamos del elemento de la culpa. Dentro del elemento llamado modelo lógico matemático, hablamos de una tricategoría, hablamos de una serie de elementos que debemos tomar en consideración para verificar la lesión del bien jurídico tutelado. Desde la postura de Claude Roxin y Gunther Jacobs, entramos a la llamada escuela del funcionalismo, en la cual la prevención es el elemento más importante en la comisión de delitos. Más que sancionar, más que castigar, lo que debemos verificar es prevenir la lesión de bienes jurídicos tutelados. Continuando con nuestra exposición, seguimos y analizamos entonces los elementos que estudia la escuela clásica. Libre albedrío, la facultad que tiene el ser humano de decidir entre el bien y el mal. El ser humano tiene ese principio de autonomía de la voluntad. Entonces, si el ser humano decide hacer el mal en esa conciencia, pues bueno, debe responder la consecuencia de sus actos. Hay una igualdad de derechos. Todos tenemos derecho a un juicio justo. Nos encontramos en esa misma circunstancia. Por lo tanto, debemos de verificar la tutela, tenemos que verificar el tema de igualdad. Por otra parte, también hablamos de una responsabilidad moral, la responsabilidad con el colectivo humano, el elemento de la culpa como un juicio de reproche por ir en contra del bien jurídico tutelado, el delito como un eje y como una entidad jurídica. Analizamos el delito desde los presupuestos que lo integran. La conducta humana que es típica, antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Y por otro lado, el método que vamos a emplear dentro de esta versión es el modelo deductivo. Partimos de premisas generales para llegar a conclusiones particulares. Continuamos con el desarrollo de esta escuela y ahora vamos a ver una postura sobre este punto cuando analizamos a Enrico Ferri, a Rafael Garófalo y a Cesare Lombroso. Estos autores niegan el tema del libre albedrío. El ser humano no tiene esa potestad de autodeterminación. Por lo tanto, no podríamos nosotros calificar si el ser humano podía haber actuado de una forma distinta. Simplemente lesionó el bien jurídico tutelado y entonces eso implica un castigo. Hay una responsabilidad social para el sujeto que lesiona el bien jurídico tutelado. No solamente se causa una afectación a la persona, sino la afectación es a la sociedad. Y a la sociedad le interesa que reprimamos, que castiguemos conductas que sean vulnerables, que sean
contradictorias que lesionen bienes jurídicos tutelados. El punto central de esta escuela es la persona que ha causado una afectación, un menoscabo a un bien jurídico tutelado, el sujeto activo que con su acción u omisión realiza una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Seguimos como método empleado el deductivo, partiendo de premisas generales a premisas particulares. La pena se va a establecer en relación a la peligrosidad del sujeto activo. Se va a establecer en relación al daño que se está causando. Muy bien. Nos encontramos con el tema central que es la prevención. Buscamos que no se lesione el bien jurídico tutelado. Buscamos reprimir ese tipo de conductas. Por eso, la medida de seguridad es más importante que el tema de la pena. Hacemos una clasificación de los delincuentes en relación a su peligrosidad y también establecemos un punto en relación a los sustitutivos penales. Muy bien. Espero que los puntos que vamos analizando hasta esta parte de la exposición sean de su completa interés y sobre todo comprensión. Pasamos a otro punto del desarrollo de nuestra exposición y ahora analizamos la escuela ecléctica. Continuamos con el tema de la negación del libre albedrío. El ser humano no tiene el tema de la autodeterminación. Negamos este punto y entonces las conductas que lesionan el bien jurídico son sancionadas. El delito es un hecho individual y a su vez también social. ¿Qué significa esto? Que tenemos un sujeto activo que ha lesionado el bien jurídico tutelado de un pasivo. Y en ese supuesto hay un hecho individual por parte de este sujeto, pero también lo consideramos como un hecho social porque hay un interés de la sociedad, hay un interés del pueblo de reprimir este tipo de conductas y como consecuencia establecer una sanción. Hay un interés particular en relación a el delincuente más que por el delito. Nos interesa más el elemento de la persona y no como tal la consecuencia, no como tal la pena. Hay ventajas cuando utilizamos el método inductivo. Partiendo de premisas particulares, llegamos a premisas generales. Hay una investigación científica en relación al delincuente y de esta manera hacemos todo un análisis, todo un estudio científico para establecer por qué delinque, para verificar cómo podemos prevenir que esta persona realice ese tipo de conductas. Hay una responsabilidad moral, hay un juicio de reproche en contra de la persona que lesiona, que vulnera, que restringe el bien jurídico tutelado por la norma. Distinguimos entre imputables e inimputables. La persona imputable es aquella que es titular de derechos y obligaciones. Tiene capacidad de ejercicio. Lo obtiene por su mayoría de edad, por la comprensión de los actos que realiza. Muy bien. Porque es sujeto de la norma penal y es titular
de derechos y obligaciones. Mientras que por el otro lado, cuando hablamos del inimputable, no tiene una capacidad de ejercicio. Hablamos de un sujeto que tiene solamente capacidad de goce. Esto lo tiene en razón a su minoridad, en razón a su falta de capacidad para comprender sus actos y como tal no va a ser sujeto de la norma penal. Lo que vamos a establecer en este caso es un sustitutivo penal. Lo que vamos a establecer es una medida de seguridad. Y por otra parte, el Estado tiene un interés muy particular de establecer una política criminal para establecer cuáles son los delitos, establecer las penas que se van a aplicar y de alguna manera el sistema penal que va a regir para determinar la responsabilidad de los sujetos activos en la comisión de hechos que la ley señala como delito. Bien. Continuamos con el desarrollo de nuestro tema. Ya hablamos de las principales características del derecho penal. Es un derecho público. No se impone como tal, la sanción no se impone en interés de la persona. Lo más importante aquí es el interés de la colectividad. No solamente se daña a un sujeto pasivo, sino las conductas que son contrarias a derecho, las conductas que lesionan bienes jurídicos tutelados, dañan a la sociedad. Por eso el Ministerio Público, la Fiscalía, como representante de la sociedad, se encarga de la integración de las respectivas carpetas de investigación y de la formulación de imputación y la solicitud de vinculación a proceso dentro del sistema acusatorio adversarial. Nos encontramos que es un derecho punitivo porque se imponen penas y sanciones en la tutela de bienes jurídicos que han sido vulnerados. Entonces hacemos referencia a la proporcionalidad. Es normativo porque el derecho penal establece qué conductas se encuentran permitidas y qué conductas se encuentran prohibidas. Lo que está prohibido es materia del derecho penal y cuando se materializa esa conducta, pues bueno, encontramos que la conducta es típica como consecuencias antijurídicas y necesita un juicio de reproche que es la culpabilidad y como consecuencia establecemos una pena que es la punibilidad. Bien, seguimos con nuestra exposición y mencionamos que el derecho penal es discontinuo. No prevé la intervención del Estado en todos los supuestos. Solamente el Estado va a actuar en aquellas conductas que son relevantes para la norma penal. Esas conductas relevantes se encuentran contempladas dentro de los tipos penales, que son descripciones objetivas que ha establecido el legislador. Por último, vemos el tema de la última ratio. El derecho penal es la última instancia jurídica que va a sancionar la conducta del sujeto activo. Es decir, vamos a penalizar las conductas que son peligrosas, que son graves, que ponen en riesgo a la sociedad. Y si podemos encontrar una salida alterna, pues bueno, la norma penal lo prevé. Entonces, en una situación de conflicto de la norma penal, vamos a verificar la salida a través de los medios alternos de solución de controversias o las salidas alternas al proceso penal. Dentro de los medios alternos nos encontramos con la mediación, la conciliación
la junta restaurativa, mientras que en las salidas alternas al proceso penal nos encontramos con los acuerdos reparatorios, las salidas alternas, la suspensión, perdón, condicional al procedimiento penal. Muy bien. Y nos encontramos también con el procedimiento abreviado. Y si no encontramos solución por las vías señaladas con antelación, pues bueno, entonces la solución la vamos a encontrar dentro del procedimiento penal ordinario. Muy bien. Este procedimiento penal ordinario nos implica un tema de que vamos a acudir a la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y la etapa de juicio oral, donde se van a dirimir las cuestiones más importantes del conflicto en materia penal. Entonces, la última ratio implicaría llegar a este punto. Muy bien. El derecho penal es regulador de conductas, castiga actos que se materializan, actos que son consumados, actos que ponen en riesgo el bien jurídico tutelado por la norma. Bien. Entendemos por delito la acción típica, antijurídica, culpable y punible. En otras unidades vamos a profundizar sobre cada uno de estos puntos. La teoría del delito vamos a verificarlo como un instrumento conceptual para la aplicación racional de la norma penal a un caso concreto. Bajo este supuesto, nos encontramos con lo siguiente. Esto es el Código Penal. Establece conductas que son prohibidas, que si se materializan, vamos a ser sancionados de conformidad con la pena que este código establece. Cuando se ha materializado un caso en particular, la importancia que tiene la teoría del delito es la aplicación racional de la norma penal para la solución de una controversia penal que se ha materializado, que ha producido sus consecuencias. Muy bien. Estimados amigos, continuando con el desarrollo de nuestra exposición, encontramos los principios que rigen a la ley penal. Recuerden, el Estado realiza una mínima intervención. ¿Qué significa esto, estimados amigos? El Estado no sanciona, no interviene en todas las conductas humanas, solamente en aquellas que son relevantes para el legislador y han sido tipificadas como delitos. Hay un principio que se llama de legalidad. Acuérdense, vamos a regularnos, vamos a cumplir con la norma, vamos a someternos al respeto de la ley. Muy bien. Bajo este supuesto, la norma penal no solamente se encuentra implicada en el principio de legalidad, la adecuación de la conducta a lo que establece la ley, sino también hablamos de otros temas importantes como es el elemento de la constitucionalidad, el respeto a lo que establece la norma penal y la regulación de las conductas a este presupuesto, y así como la convencionalidad, la adecuación de la conducta, la adecuación de los actos a los preceptos que establecen los tratados internacionales.
Muy bien, perfecto. Seguimos y también hablamos sobre el elemento de la tipicidad. Cuando la conducta humana encuadra dentro de la hipótesis que ha establecido el legislador. Conducta humana de acción, de omisión, que encuadra con el tipo penal. A esta relación, a este vínculo, lo conocemos como nexo causal. Ya esta relación la vamos a llamar con el nombre de tipicidad. Muy bien, perfecto. Seguimos y hablamos que si la conducta humana encuadra dentro de la hipótesis que establece el legislador como delito, hablamos que es una conducta antijurídica, sancionada por las normas penales, que va en contra del Estado de Derecho, al no existir una causa de justificación. También mencionamos el tema de la prohibición de la responsabilidad objetiva. No es solamente por criterio capricho del legislador, del juzgador establecer una pena, sino hay que tener elementos materiales que más allá de toda duda razonable acrediten la responsabilidad del sujeto activo. Y por supuesto, el principio del acto, la materialización de la conducta y la lesión a un bien jurídico tutelado. No podemos castigar pensamiento, castigamos conductas que se materializan, que producen una consecuencia. Continuamos con otro de los principios que denominamos territorialidad. Bajo ese supuesto, hacemos una referencia muy importante en relación a la norma penal. El punto de partida que vamos a analizar es el ámbito de aplicación de la norma penal. La norma federal tiene aplicación en todo el territorio del país. Vamos a verificar que van a sancionar las conductas que se encuentren contempladas en el Código Penal Federal. Además, en aquellos casos donde se encuentre involucrado, ya sea como sujeto activo o pasivo, la federación. Asimismo, cuando se hubiese cometido en una área administrada por la federación, como son los aeropuertos internacionales, los puertos, las carreteras federales, o también en alguna competencia que tenga reservada de forma exclusiva la federación. Muy bien. Y por otra parte, como una extensión del territorio nacional, vamos a encontrar nosotros la aplicación de la norma penal en una aeronave que tenga matrícula mexicana, en un buque con matrícula mexicana o dentro de las embajadas o consulados que se consideran una extensión de nuestra superficie territorial. Por otra parte, regresando al punto de la territorialidad, vamos a encontrar algunos supuestos que si el delito se empezó a cometer en el territorio de un estado y concluye en otro, pues bueno, la autoridad que se encargará de la integración de una carpeta de investigación es donde hayan concluido los efectos del delito. También en el tema de territorialidad vamos a encontrar una referencia con la aplicación de la norma penal, por ejemplo, tomando un criterio en la cual se pone en riesgo a un estado. Bajo esta tutela, algunos estados consideran que existe una jurisdicción
internacional, bajo la cual tienen derecho de perseguir delitos que puedan poner en riesgo su integridad como nación. Asimismo, en la defensa de sus nacionales. Muy bien. Otro punto en relación al tema de los principios que rigen a la ley penal tiene que ver con la intrascendencia de la pena. Las penas no pueden trascender, no pueden ser sancionados nuestros parientes consanguíneos, no pueden ser de alguna manera desproporcionales. Por eso no hay una trascendencia, no hay una transmisión de la pena. Hay una culpabilidad personal. La persona que infringió la norma penal va a tener una sentencia, va a tener una sanción en su contra y la punibilidad va a ser independiente, aunque hubiesen intervenido varios sujetos. Espero que entendamos esta noción. Aunque varios sujetos sean los que intervengan en la comisión del hecho que la ley señala como delito, la pena se va a aplicar a cada uno de estos sujetos. Muy bien. Entonces, hablamos de una punibilidad individualizada, una punibilidad independiente. Y por supuesto, también mencionamos el tema de la tutela del bien jurídico tutelado y la persecución de delitos de mayor impacto. Muy bien. Cuando hablamos del concurso aparente de normas, tenemos que hacer referencia al tema de la especialidad. Muy bien. Si tenemos un conjunto de normas, vamos a aplicar la norma especial, la norma que regule ese acto a través de ministerios públicos especializados, normas especializadas, jueces especializados. Ello implica que la norma penal va a tener esa especialidad y entonces la ley especial se va a aplicar sobre la norma general. La subsunción implica que en algunos supuestos nos vamos a encontrar en un concurso de delitos. Aquí se comete el delito de robo y posteriormente se materializa el delito de homicidio. Entonces, la subsunción implicaría la integración de la investigación y muchas veces la persecución de este tipo de conductas y la sanción por conducto del mismo tribunal de enjuiciamiento, mientras el principio de subsidiariedad nos hace mención, estimados amigos, que muchas veces cuando nosotros investigamos un delito, cuando nosotros verificamos una determinada conducta, tenemos que tomar en consideración la persecución del delito que pueda tener mayor impacto, que pueda tener mayor relevancia. Y para no entorpecer la investigación, vamos a darle prioridad al delito que tenga una mayor tutela, que tenga una mayor protección de un determinado bien jurídico tutelado. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora vamos a mencionar otro punto importante cuando hablamos de los sujetos que intervienen dentro de la norma penal. Tenemos al sujeto activo como la persona física que con su acción o omisión causa una lesión a un bien jurídico tutelado. Entre comillas, se considera que no puede ser un ente colectivo, aunque en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales vemos que existe un procedimiento penal para personas morales. Entonces, esta es la primera alusión.
consideramos que el sujeto activo de un delito va a ser una persona física. Pero en la nueva disposición adjetiva penal, tenemos que hay un procedimiento penal para personas morales. Muy bien. En este punto, vamos a considerar lo siguiente, compañeros. Esta sanción que establezcamos para la persona moral va a repercutir a personas físicas, pero también la persona moral se puede ver afectada al hablar de una disolución de dicha sociedad que se constituyó para la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Muy bien. Continuamos con los sujetos del derecho penal y también tenemos al sujeto pasivo, titular del bien jurídico tutelado que es lesionado, que es objeto de una vulneración en su esfera de derechos, en su patrimonio. La persona afectada puede ser una persona física o también una persona moral. Las personas que han perdido la vida y los animales no son titulares de ningún derecho. Aquí tenemos un ejemplo de el sujeto pasivo, el sujeto sobre la cual recae la conducta criminal del sujeto activo. Muy bien, estimados amigos. Continuando a grosso modo con esta exposición, llegamos al punto del objeto del delito. En esta relación vamos a verificar que tenemos objeto material, que es la persona o la cosa sobre lo cual recae materialmente los resultados de la acción de la conducta delictiva, y mencionamos que puede ser el sujeto pasivo o las cosas animadas o inanimadas que se encuentran en la escena. Aquí, por ejemplo, vemos al sujeto pasivo, pero también vemos elementos materiales que es muy importante que la policía de investigación, como primer respondiente, realice la respectiva reserva, realice la respectiva cadena de custodia, el embalaje correspondiente para la integración en una carpeta de investigación. Mientras que el objeto jurídico es el derecho que ha sido violado, que ha sido vulnerado y que va a ser objeto de tutela, de protección por la norma jurídica. Por ejemplo, en relación al bien jurídico tutelado, tenemos que se tutela la vida, se tutela la integridad corporal, se tutela el patrimonio, solamente por poner unos ejemplos. La vida, por ejemplo, en el tema del homicidio, en el tema del feminicidio. La integridad corporal en el tema de las lesiones. El patrimonio en el tema de el robo, en el tema del abuso de confianza, en el tema del fraude. Bienes jurídicos tutelados por la norma. Muy bien. Estimados amigos, a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención en esta primera unidad de su resumen ejecutivo de la asignatura Teoría del Delito. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y estoy a sus apreciables órdenes. Muchísimas gracias.